Dios nos bendiga. En este día queremos saludarle a todos nuestros hermanos para poder compartir el estudio del día de hoy. Agradecemos al Señor su infinita misericordia, agradecemos al Señor que nos da salud, nos da vida, para poder hoy día llegar a través de este estudio a cada hogar de nuestros hermanos. Es importante que podamos estar atentos a lo que el Señor hoy tiene para nosotros, porque si nosotros tomamos la palabra del Señor, entonces eso también provoca una bendición tremenda en nuestra vida. Vamos a orar al Señor y vamos a dar inicio a este estudio el día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar para pedirle al Señor para que su Espíritu Santo nos dirija, nos dé gracia en esta hora para poder compartir esta palabra que el Señor trae para nosotros. Oremos en el nombre del Señor. Dios eterno, te agradecemos en esta hora su infinita misericordia, su gran amor, Señor, hacia nosotros, porque nos permite, Señor, poder alcanzar a los hogares de nuestros hermanos a través de estos medios, Señor, para compartir la palabra del Señor. Somos necesitados de usted, por tanto siempre es una buena ocasión cuando usted nos quiere hablar a través de su palabra. Siempre es bueno, Señor, poder darnos el tiempo y pararnos un minuto en nuestros quehaceres para compartir, Señor, y para recibir lo que usted hoy día tiene para cada uno de nosotros. Por eso, eterno Dios, te pedimos su ayuda, su dirección, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora y nos bendiga para poder compartir este estudio con todos nuestros hermanos. Lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien. Bueno, hoy día vamos a comenzar con otro estudio, pero antes recordarles un poco lo que vimos el martes pasado, que fue el arrepentimiento de obras muertas, ¿ya? Eso fue lo que estuvimos compartiendo, vimos lo que significaba, recordando lo que significaba el arrepentimiento y también lo que eran las obras muertas. Y hoy día el Señor tiene otra bendición para nosotros. Hoy vamos a hablar, y el título de este estudio dice lo siguiente, dice: la fe hacia Dios. De eso vamos a detenernos algunos minutos, a hablar acerca de la fe hacia Dios, porque es importante entender esto, ¿ya? Saber y entender por qué nosotros tenemos fe, cuál es la fe que nosotros tenemos que producir siempre, ¿ya? Y el sentido maravilloso que esto tiene para todo aquel que conoce a Jesucristo, ¿ya? Por esa razón es bueno saber a qué se refiere cuando hablamos acerca de la fe hacia Dios. Claro, quizás podríamos decir es tener fe a Dios, que ya hemos hablado, ¿cierto?, de lo que Él es para con nosotros, pero hay otras cosas importantes que considerar, y por eso que nos vamos a detener un tiempo para meditar bien en esto. Y vamos a leer algunos textos. Vamos a leer estos textos, los usamos como base, pero hay muchos más, pero vamos a leer estos dos que son en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice así: porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 10, 17 dice así: que la fe es por el oír por la palabra de Dios, ¿ya? Estos son algunos textos que nosotros podemos usar. Hay muchos más que nos refieren acerca de esta fe, porque es importante entender que cuando aquí dice más el justo por la fe vivirá, sabemos que nosotros hemos nacido en una condición pecaminosa, pero el momento en que el Señor nos perdona y nos arrepentimos y Él nos perdona, entonces Dios nos ve justo a través de Jesucristo, y como justos entonces nosotros tenemos que adquirir esta fe, ¿ya? Porque esta fe nos va a hacer mantenernos firmes en todo lo que nosotros hemos conocido de Dios, ¿ya? Y por eso es importante también decir que así la fe es por el oír y la palabra de Dios. O sea, hoy día nosotros, después que terminemos, podemos terminar teniendo más fe porque estamos escuchando la voz de Dios,
para bendición de nuestra vida. Vamos a avanzar, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos con la siguiente. Vamos a ver algunos puntos en esta introducción que son importantes de recordar, ¿ya? Primero, tenemos que decir que el primer punto dice: esta es una progresión natural del arrepentimiento de obras muertas. O sea, es algo que se va a dar en el hombre que se arrepiente, que conoce a Jesucristo, ¿ya? Esta fe se va a ir dando en uno. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos arrepentimos de las obras muertas, del pecado, de todo aquello que no le agrada a Dios, entonces nosotros comenzamos a vivir otra vida. Y esto se va dando poco a poco en nosotros cuando somos, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, empieza a obrar en nuestro ser. Por eso es importante considerar esto, porque cuando estábamos sin Cristo, mientras... nuestro foco de atención había sido nuestra propia persona, ¿ya? Sin Cristo, o sea, el hombre se concentra en sí mismo. Pero cuando conocemos a Cristo, ahora nuestro foco de atención es y comienza a ser Dios, ¿ya? Eso es muy importante en la vida de los discípulos de Cristo. El punto 2 dice: las obras muertas siempre interfieren la fe hacia Dios, ¿ya? Por eso que hay que arrepentirse de las obras muertas, porque es algo que interfiere a que yo tenga fe en Dios. Mientras yo no saque esas obras muertas en mi vida, entonces no voy a lograr alcanzar esa fe que Dios quiere de cada uno de nosotros, esa fe que nos mueve a seguir buscando al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Por eso es importante, arrepentirse de todas aquellas obras muertas que no pueden desarrollar nuestra fe si se interponen en eso, ¿ya? ¿Por qué? Ahora, nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros debe de conocer estos conceptos que son importantes. Por eso que el punto 3 dice: la fe en el contexto de esta verdad fundamental puede ser definida como tener confianza y certeza o seguridad en otra persona y en la palabra de esa persona, ¿ya? Eso es fundamental. Nosotros en nuestra vida secular, ¿en quién confiamos? ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En alguien que no conocemos o en alguien que sí conocemos? Está clara la respuesta, ¿cierto? Nosotros actuamos de esta manera, ponemos la confianza, la seguridad en personas que conocemos, ¿ya? No podríamos poner la fe, nuestra confianza en una persona que no sabemos quién es. Es muy difícil hacer eso. Entonces, nuestra fe está en el contexto de tener confianza, certeza, seguridad. ¿De quién? ¿De qué persona? O sea, ¿de quién tenemos que tener confianza y seguridad? De nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a tener nosotros seguridad de Él? Conociéndole, ¿ya? Debemos de conocerle, debemos buscar su rostro, debemos conocer la palabra del Señor, y eso nos va a nosotros dando confianza, certeza, seguridad, que estamos confiando en la persona correcta, ¿ya? Por eso es importante. Quisiera también compartir otra definición. Vamos a la siguiente, otra definición con relación a la fe, ¿ya? Para poder entender bien esto. Y es lo que... A ver, no se ve bien ahí sí. Lo que dice en Hebreos 11, versículo 1 dice: es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ya? O sea, es tener seguridad. La fe es tener seguridad, certeza de lo que nosotros esperamos, lo que esa persona, o en este caso Dios, nos está diciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es un versículo que es una definición muy conocida por todos los cristianos, ¿cierto? Muchos la saben de memoria. Sin embargo, hay muchos que saben de memoria esto,
pero no siempre la entendemos, no siempre la practicamos nosotros. Por eso que es importante entender esto. Ahora, decimos y tenemos que decir que Dios mismo es la base de esta fe, ¿ya? En este tiempo se le ha dado mucho énfasis a la fe, olvidándose muchas veces que es fe en Dios, ¿ya? No es una fe humana, no es no es algo que nosotros produzcamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordar, y que en algún momento hemos hablado también, que nosotros hemos nacido en una condición pecaminosa. Hay muchas cosas que no se van a dar en nosotros, o que no vamos a entender mientras Dios no haga un cambio, mientras nosotros no queramos hacer un cambio en nuestra vida, ¿ya? Por tanto, esta fe, no nacemos nosotros con esta fe en Dios. No, es algo que Dios deposita en el momento, o entrega en el momento en que nosotros nos arrepentimos de corazón y el Espíritu Santo se llena nuestro ser y somos llenos de la gracia del Señor en ese momento y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces también una medida de fe se deposita en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a conocer a Dios y poner nuestra confianza en Él, ¿ya? Porque la Biblia dice también en el libro de Romanos capítulo 12, 13, dice: conforme a la medida de la fe que Dios, escuche bien, que Dios repartió a cada uno, ¿ya? No es que el hombre le haya entregado fe a otro, o no es que yo produzca fe, sino que la Biblia dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿ya? Y también en el libro de los Hebreos encontramos, dice, puesto los ojos en Jesús, ¿ya? Él dice, el autor y consumador de la fe. Entonces, la palabra del Señor nos está mostrando que esta fe no es nuestra, no la creamos nosotros, sino que se produce cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, cuando nos hemos arrepentido. Sin antes el hombre, sin conocer, al Señor, el hombre no adquiere esta fe, no puede. Por eso que hoy día nosotros hablamos de fe entre los cristianos, porque es algo que Dios deposita en nosotros de acuerdo a la medida de como Dios determine, y eso nosotros lo hacemos crecer como escuchando la palabra del Señor, conociendo al Señor, teniendo confianza en Él, sabiendo lo que Él puede hacer. Por eso hoy día nosotros con fe podemos decir que, por ejemplo, Dios es un Dios de misericordia. ¿Por qué? Porque Él ha hecho misericordia en nosotros, porque muchos hemos experimentado eso. Dios es un Dios de amor porque Él nos mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo, pero antes, sin Cristo, todas estas cosas no las podíamos decir porque no había esa fe, esa confianza que hoy día nosotros tenemos y que nos hace entender, en cierto modo, que esta fe hacia Dios es algo que Dios también pone en cada uno de nosotros, ¿ya? Por eso quería yo detenerme un poquito en lo que es la definición de lo que es la fe, para que podamos lograr nosotros ir entendiendo lo que el Señor hoy día nos quiere dar a conocer, ¿ya? Es importante eso. Nunca se nos olvide que esta fe no es algo nuestra, sino que proviene de Dios. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a ir desarrollando esto, haciéndonos la siguiente pregunta, como usted lo está observando en su monitor. Dice, ¿cómo se desarrolla la fe hacia Dios? Esto es importante, porque si hablamos de fe hacia Dios, tenemos que ir viendo cómo esto se va desarrollando también en nuestra vida, cómo vamos haciendo crecer esta fe hacia Dios, ¿ya? Cómo la vamos desarrollando en nuestro crecimiento. Porque hemos hablado también que nosotros, cuando llegamos a Cristo como discípulos del Señor, también nosotros tenemos que mostrar un crecimiento espiritual, ¿ya? No podemos seguir siendo siempre niños espiritualmente, como lo dijimos
la vez anterior, sino que nosotros tenemos que ir creciendo. Entonces esta fe se va desarrollando en nosotros cada día más. Y vamos a tomar algunos puntos que son importantes de resaltar, ¿ya? El primero dice, tener la actitudes correctas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Porque si nosotros leemos, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, nos dice así lo siguiente, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice el apóstol, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Ya? Es importante la actitud que nosotros tomamos con relación a la fe. Aquí está hablando Timoteo, ¿cierto? Está asegurando algo. ¿Por qué? Porque él tenía una fe muy importante en su vida hacia Dios. Por eso que él dice, por lo cual asimismo padezco esto, ¿ya? Porque no me avergüenzo. ¿De quién? De Jesucristo. Porque yo sé en quién he creído. Aquí dice algo muy importante. Él toma una actitud correcta, se pone en una posición correcta, porque él sabía en quién había creído, ¿ya? Y cuando nosotros nos damos cuenta, entonces también tendremos una actitud como corresponde. ¿Y cuál es la actitud que corresponde? La fe lleva consigo una actitud de humildad, ¿ya? Y sumisión a la voluntad de Dios. O sea, ya el hombre no se cree que él pueda hacer las cosas, sino que ahora nosotros tomamos una fe que lleva consigo una humildad, una sumisión de darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es lo que Dios determina para cada uno de nosotros. Por eso, sumisión a la voluntad de Dios. Y necesitamos confesar esta actitud, ¿ya? Necesitamos no solamente tener el concepto de esto, sino que ejecutar esta humildad, darnos cuenta y decirle que a Dios, como bien dice aquí Timoteo, ¿cierto? Él sabía en quién había creído, y eso él lo hacía seguro de lo que estaba haciendo, y lo decía con esa humildad, reconociendo que sobre él había algo mucho más relevante, ¿ya? Sabiendo que esa seguridad no se la daba él mismo, sino que provenía de parte de Dios. El punto 2 dice lo siguiente: darse cuenta de que la fe es sustancia y realidad. Esto es importante entenderlo. La fe no es la imaginación, ni el desear cosas hasta que lleguen a ser. No es eso, ¿ya? Sino que es la convicción de la verdad por la obra interior del Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo es el que trabaja con nosotros, ¿ya? Es tener la convicción de la verdad en que nosotros hemos creído, ¿ya? Saber que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, el que está ahí para ayudarnos, para desarrollar nuestra fe. Si Dios nos da la fe para algo, podemos estar seguros de que en la mente de Dios, ¿ya? Esa cosa realmente existe y es tan buena como nuestra. O sea, si Dios nos da esa fe a nosotros, nos entrega esa porción, esa medida de fe a nosotros, es porque realmente nos hace bien y nos afirma a seguir cada día adelante. En el punto 3 dice, darse cuenta que la fe es un don de Dios. Eso es muy importante. La Biblia lo menciona en Efesios capítulo 2 versículo 8, nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
¿ya? Darse cuenta que la fe es un don de Dios es muy importante. No podemos nosotros exaltarnos a nosotros mismos hasta creer no. O sea, no podemos nosotros pensar que esto es algo que está en nosotros. No es el resultado de algo mental o que tengamos que hacer tal cosa, sino que el Espíritu Santo debe poner la capacidad en nosotros de creer a Dios dentro de nuestro corazón. Por eso que la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es lo que pasa cuando el hombre comienza a conocer a Dios. Si usted hoy día, o yo, o los que están escuchando, nos damos cuenta que tenemos fe, no podemos vanagloriarnos de eso, porque es algo que no ha nacido de mí, sino que el Espíritu Santo ha trabajado en mi vida para que yo pueda desarrollar esa fe, y hoy día, al igual que yo y muchos, podamos decir que realmente creemos en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Aunque no le hemos visto, pero creemos en su obra redentora, salvadora, que Él hizo por nosotros. Y esto no es una capacidad mía, esto es algo que Dios puso del momento en que yo rendí mi vida al Señor, entregué mi corazón al Señor. Entonces Él puso su Espíritu Santo y me dio esta medida de fe que me hace hoy día creer cada día. ¿Y cómo hago crecer yo esta fe? Una de esas cosas es la palabra del Señor, escuchando, leyendo la palabra de Dios, ¿ya? Lo que dice el punto 4, dice, la fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios, ¿ya? No podemos confiar en nadie, como decíamos al principio, que no conocemos. Es muy difícil que usted y yo confiemos en alguien que nunca lo hemos visto, que no sabemos quién es. Tenemos que conocer, tenemos que desarrollar el conocimiento de Dios en nuestra vida. Cuando más conocemos a Dios, escuche bien, cuando más conocemos a Dios y su fidelidad, cuando más conocemos de su amor, de su carácter, sus caminos y lo grande que Él es, etcétera, y todo lo que Él significa, tanto más podremos confiar en Él, ¿ya? Pero si nosotros no procuramos conocer a Dios, buscarle a Él, oír la palabra del Señor, entonces cuando venga el momento en que tengo que aplicar esa fe, no va a ser suficiente. Quizás voy a dudar, quizás alguien va a venir, me va a decir otra cosa y mi fe va a decaer y va a dudar porque realmente yo no me di el tiempo, no desarrollé, no busqué el medio para ir conociendo más a Dios. Sí, yo sé, por ejemplo, que Dios es amor y lo demostró a través de su Hijo Jesucristo. Y si viene alguien y me dice, sabe, Dios no es tan lleno de amor, entonces yo tengo que decirle a esa persona, es que a lo mejor es que tú no conoces a Dios. Yo conozco a Dios, yo tengo fe en Él, yo sé que Él es un Dios de amor porque lo demostró a través de su Hijo. Pero si yo no tengo esa certeza, ¿cómo voy cómo voy a tener fe? Cualquiera va a venir y me va a hacer dudar de ese gran amor que el Señor derramó por nosotros, ¿ya? Porque esta es una base para la verdadera fe hacia Dios. Es importante entender esto, ¿ya? Llegamos a conocer a Dios mientras que el Espíritu Santo nos da revelación y de Él por la Escritura, como lo estamos haciendo hoy, y por la revelación directa a nosotros en concordancia con la Escritura. Quiero detenerme aquí porque puede que a veces Dios nos revela cosas, pero cada cosa que el Señor revela va a estar en concordancia con la palabra del Señor, ¿ya? Aquí no es llegar y tener revelaciones y soñar cosas que a veces no tienen nada que ver con lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. Entonces eso está fuera del propósito de Dios. Es importante que si el Espíritu Santo nos va a mostrar algo, va a estar siempre en concordancia con la palabra del Señor. Nos vamos a asegurar en eso. Esto está reforzado por medio de la experiencia de la vida al tiempo que nosotros por fe demostramos a Dios,
¿ya? O sea, si estamos en comunión con Él, Dios nos va a mostrar cosas. Si estamos buscando su rostro, Dios nos va a revelar cosas importantes para que nuestra fe siga creyendo cada día más, ¿ya? Por eso que fue imposible poder detener al principio cuando nace, ¿cierto? Los apóstoles comienzan ellos a desarrollar el Evangelio. Fue muy difícil detener a todos a esos cristianos antiguos. No hubo nada que los detuviera porque ellos estaban convencidos de su fe y dieron su vida por eso. Por lo tanto, en esta hora el Señor nos enseña algo muy importante que nosotros siempre tenemos que conocer para bendición de nuestras vidas, ¿ya? Dios nos bendiga. El otro punto, el punto 5, no, vuelve atrás, todavía no terminamos. El punto 5 dice: la fe es una respuesta al oír, ¿ya? La fe es una respuesta al oír, ¿ya? Dios comunica sus pensamientos, su voluntad a través de la palabra, ¿ya? Y cuando nosotros oímos la palabra, entonces estamos adquiriendo esa fe suficiente para nuestra vida, ¿ya? Cuando nos habilita para oír lo que nos está diciendo por el Espíritu Santo, dice, esto debería crear en nosotros la respuesta de creer, ser persuadidos de lo que se está diciendo es cierto, ciertamente la verdad, y es para nosotros, ¿ya? A través de la palabra, cuando oímos la palabra, entonces nosotros nos vamos dando cuenta que lo que se está diciendo es algo real, que es algo que tiene una importancia tremenda, y lo creemos nosotros, y nuestra fe se comienza a activar, nuestra fe comienza a crecer cada día más. Por eso es importante entender que nosotros hoy día vamos a desarrollar esa fe hacia Dios solamente conociéndole a Él, buscando su rostro, entendiendo sus propósitos para nuestra vida a través de su palabra. La fe viene por el experimentar a Dios y su fidelidad. Eso es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuanto más fe tenemos hacia Dios, ¿ya? Cuanto más experimentamos su fidelidad y cuanto más crece nuestra fe. Lo que estábamos mencionando, ¿cierto? Dios también nos ha dado los dones de sanidad, milagros, etcétera. Todas esas cosas, esos dones que están para bendición de las iglesias, las cuales deberían dirigirnos hacia Él y aumentar cada día nuestra fe. Hay muchas formas. Hoy día hay herramientas, hay cosas que Dios ha dejado en su palabra para que hoy día nosotros podamos hacer crecer nuestra fe en Dios, ¿ya? Por eso que es importante conocer la palabra, porque de esta forma los pensamientos que hoy día conocemos que el mundo tiene, muchos de ellos desvían la confianza en Dios, muchos de ellos sacan a Dios del camino. Y si nosotros no estamos seguros, si nosotros no estamos confiados y no tenemos el conocimiento, no desarrollamos el buscar a Dios, entonces nuestra fe va a estar debilitada. Y puede venir cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier dichos bien arreglados de buenas palabras, y nos pueden confundir. Sin embargo, si nosotros estamos seguros que nuestra fe está puesta en Dios, entonces desarrollaremos todas estas cosas que en breve hemos conversado, ¿ya? Tener una actitud correcta, darse cuenta que la fe es sustancia y realidad, que es algo que podemos vivirlo. Darse cuenta que la fe es un don de Dios, que no se desarrolla, no proviene de mí, sino que viene de Dios. La fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. O sea, para que yo pueda tener fe, tengo que conocer a Dios. El conocer a Dios me hace tener fe en Él, confianza en Él.
el de saber que Él puede hacer cosas donde el hombre no puede actuar, entonces me da esa seguridad que Dios va a actuar en el momento en que yo necesite de Él, en el momento que otros necesiten de Él. Me va a dar a mí esa confianza de decirle a otro, Dios puede solucionar tu situación, Dios puede hacer algo en tu problema. Entonces, por eso tenemos que desarrollar el conocimiento de Dios. La fe es una respuesta al oír, ya la palabra del Señor, su palabra que nos enseña. La fe viene por el experimentar a Dios y su fidelidad. Eso es algo son puntos que yo quise resaltar, que son muy importantes para que nuestra fe se mantenga activa, para que nuestra fe no decaiga, para que nuestra fe hacia Dios sea efectiva y provoque un impacto en nuestra vida y en la vida de los que están alrededor. Dios nos ayude. Vamos a la siguiente imagen. Ya estamos pronto a concluir. Entonces vamos a hacer una conclusión de lo que hemos estado hablando. Dice, el primer punto dice, la fe no es una actitud mental hacia los problemas. ¿Ya? Eso tiene que quedar muy claro. No es eso al creer que se nos va a solucionar tal problema, tal situación. No, porque eso es mucho más allá, sino que es la misma naturaleza de Dios. Dios es un Dios de fe. Dice, creó el universo por fe. Y eso nosotros lo vemos, la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice algo importante en el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido, dice, el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire qué importante eso, ¿ya? Lo que ha hecho Dios por este mundo, por el lugar donde nosotros hoy día habitamos, es algo extraordinario. Él ordenó al principio todas las cosas y permitió al hombre que pudiera vivir como nosotros ya lo conocemos. Dice, la persona nacida de nuevo por el Espíritu de Dios, ¿ya?, ha recibido el potencial de la naturaleza de Dios. Eso es lo que hemos estado hablando. Porque cuando el hombre conoce a Jesús, nace de nuevo. Por eso se habla de la Biblia del nuevo nacimiento. Nace en el sentido espiritual, ¿ya? Y comienza otro espíritu a gobernar su vida. Comienza a adquirir las cosas naturales de Dios, que es lo que Dios, la esencia de Él. Su espíritu se deposita en el hombre, y por eso que el hombre cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir, comienza a adquirir esa fe porque es parte también de Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ya? El Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es lo que pasa en el hombre que entrega su vida a Dios. Es lo que ha pasado en muchos de los que hoy día a lo mejor estamos mirando este estudio. Porque de otra manera no tendríamos ninguna esperanza. De otra manera no podríamos estar hablando de Dios, hablando de fe, si Dios no habría hecho algo en nuestra vida. Por eso que decimos que eso poquito de Dios en nosotros puede hacer algo tremendo en una persona, puede cambiar su vida, su visión de vida y todo, ¿ya? Así que Dios nos ayude. Dios nos ayude con este estudio el día de hoy, porque creo que es importante entender estas cosas, porque la fe hacia Dios es algo fundamental en nuestra vida. Vamos a la última imagen ya para ir terminando en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña resumen y aplicación. Ponga todos los puntos nomás.
El primer punto, y estamos como repasando un poco lo que hemos visto en estos minutos, para ya ir concluyendo, dice, el arrepentimiento de obras muertas, lo que vimos la vez anterior, es necesario para que la fe hacia Dios se desarrolle. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo, para que la fe hacia Dios se desarrolle en mí, lo primero que tiene que hacer el hombre es arrepentirse de sus pecados, arrepentimiento de obras muertas, lo que vimos la vez anterior, para que esta fe se active en nosotros y comencemos nosotros a creer en Dios, a buscar a Dios, a leer su palabra, porque sin Cristo quizás alguien podría haber leído la Biblia, pero lo mejor lo leyó como un libro más. Pero cuando estamos en Cristo tiene otro sentido, porque cada palabra, cada letra, cada coma, cada punto nos está diciendo algo a nosotros, nos está haciendo crecer nuestra fe. El segundo punto dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que tenemos que desarrollar nuestra fe, porque sin ella no podemos agradar a Dios. ¿Ya? Esto a veces cuesta entenderlo, pero la única manera de entenderlo es que nosotros lo podamos aplicar. Si creemos que Dios es Dios poderoso, es un Dios que puede hacer grandes cosas, entonces esa fe tiene que estar en nosotros para que Dios se dé cuenta que ese discípulo, ese hijo mío realmente cree en mí y tiene fe en mí y yo voy a actuar en favor de su vida. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? La fe es creer que lo que Dios ha dicho pasará. Eso es fundamental. Todo lo que el Señor dice a través de su palabra ha sucedido, está sucediendo y va a pasar. Y nosotros, que hoy día somos unas personas cambiadas, somos discípulos del Señor, unos verdaderos discípulos, creemos a eso. Y si creemos a eso, entonces estamos desarrollando esta fe hacia Dios, a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha prometido, se va a cumplir. El punto 4 dice, la fe lleva consigo el confiar en Dios más de lo que confiamos en nosotros mismos. Eso es importante. Cuando yo estoy en el Señor, no puedo confiar en mí mismo, en lo que yo soy capaz, sino que nos lleva a una dependencia total de Dios, a una confianza total de Dios. Y esa fe nos lleva a nosotros a mirar a Dios como aquel que es el que puede ayudarnos y sustentarnos y capacitarnos en todas las áreas de nuestra vida. El punto 5 dice, la fe hacia Dios debería ser el estilo de vida del discípulo de Jesús. Eso es fundamental. Estamos hablando, cuando mencionamos aquí la palabra discípulo, estamos hablando de un verdadero discípulo, no de aquel que no lo es por completo. Ya hemos dicho en algunos estudios de qué se trata ser un verdadero discípulo, ¿ya? Es negarse de muchas cosas y todo ya lo que hemos conversado. Entonces, la fe hacia Dios debe ser el estilo de vida de un discípulo de Jesús. O sea, yo no puedo confiar en Dios en algunas cosas y dejar a Dios en otras. No, debe ser un estilo de vida para mí. Todos los días yo debo poner mi confianza en Él. Todos los días yo debo creer en Él, de saber que Él está pendiente también como un Padre Celestial, como también lo hemos estudiado. La fe, el punto 6 dice, la fe hemos conversado que proviene de Dios. ¿Ya? La Biblia sí lo menciona. Es un don de Dios, es algo que Dios permite que nosotros adquiramos una vez que le conocemos a Él. El punto 7 y último dice, la fe crece a medida que aumenta nuestro conocimiento de Dios. Lo que estamos haciendo hoy día, cuando usted hoy día está poniendo atención, está escuchando este estudio, entonces usted está haciendo crecer su fe. Yo estoy haciendo crecer mi fe, escuchando la palabra del Señor, teniendo conocimiento de Dios, escudriñando la Escritura, saber cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo es el Señor y todo lo que nosotros sabemos a través de su palabra. Esa es la manera en que yo hago crecer mi fe. ¿Ya? No me sirven, como lo hemos dicho en alguna ocasión, los años que yo pueda tener en una iglesia, en una congregación. Si yo no creo, si yo no busco la palabra del Señor, entonces mi fe no va a crecer y va a ser débil, va a ser
vulnerable por cualquier cosa de este mundo. Por eso que muchas veces vemos a cristianos que han retrocedido. Por eso vemos a muchos cristianos que se han vuelto atrás, porque quizás no fundamentaron su fe hacia Dios correctamente, no escucharon la voz de Dios, no escucharon la palabra de Dios, no pusieron atención a esto que nos lleva a hacer crecer nuestra fe y que la necesitamos sin duda todos los días de nuestra vida. Así que gracias le damos al Señor. Ya estamos terminando el día de hoy en este estudio. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Él su ayuda y a darle gracias por estos cortos minutos en que hemos podido entender y hablar de una tremenda verdad que es la fe hacia Dios. Incline su rostro. Eterno Dios, te agradecemos por darnos esta hermosa oportunidad de poder conocerle a usted, Señor, a través de tu palabra. Oh Señor, queremos orar para que nuestra fe hacia usted siga creciendo cada día, que no desmayemos, Señor, que sepamos lo que significa tener esa fe hacia usted, Señor, esa fe que no es producto mío, Señor, sino que es un don suyo que proviene de lo alto, Señor. Por esa razón te agradezco por considerarnos, por darnos todas estas herramientas, Señor, para que nosotros hoy día podamos, confiados en ti, seguir adelante, enfrentar esta vida, Señor, que a veces se torna difícil, y que nadie venga y nos confunda, Señor, porque tú eres el Dios verdadero. En ti creemos, en ti confiamos, Señor, y nuestra fe debe seguir creciendo cada día. Gracias, Señor, confiamos en lo que usted hace, Señor, en medio de nosotros, y no queremos depender de nosotros, sino que depender siempre absolutamente de usted, Señor. Gracias por este estudio, lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén, amén. Queremos agradecer al Señor el día de hoy por lo que hemos recibido. Sigamos adelante, hermanos, no nos detengamos, sino que necesitamos seguir buscando al Señor, necesitamos estar cerca de Él. Así que Dios les bendiga. Le invitamos para el día jueves a nuestro devocional a las 7 de la tarde, y este domingo también a las 5:30. Damos gracias al Señor porque el domingo pasado tuvimos ese encuentro por la plataforma Zoom y fue maravilloso poder compartir con nuestros hermanos. Ahora ya volvemos a los devocionales para que todos juntos podamos ser edificados también a través de su palabra y de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Vamos a orar al Señor para darle gracias por lo que hemos recibido en este día. Así que Dios les bendiga. Oremos en el nombre del Señor. Te agradecemos, Señor, una vez más tu bendición. Agradecemos tu infinita misericordia. Agradecemos por darnos, Señor, los medios para llegar a los hogares de nuestros hermanos en este día. Queremos que tu bendición permanezca sobre ellos y les bendiga a cada uno de ellos, Señor. Queremos orar también por nuestros hermanos que trabajan en los hospitales, en las clínicas, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu bendición esté sobre ellos, con los que trabajan con público, Señor. Te rogamos, Señor, una bendición especial por cada uno de tus hijos. Líbranos, Señor, de esta enfermedad que está atacando, Señor, a nuestra nación y al mundo entero. Señor, hoy que también nuestra comuna comenzará, Señor, con un sistema de cuarentena, queremos, Señor, que si esto lo han determinado los hombres, Señor, sea efectivo para que también los contagios, Señor, vayan disminuyendo. Sabemos que todo también depende de su mano, Señor, y confiamos plenamente en lo que usted puede hacer, más que lo que puedan hacer los hombres. Por eso, Señor, te presentamos una vez más todas estas situaciones. Queden en tus manos, Señor. Gracias, Dios mío, por darnos este tiempo, y tu bendición permanezca sobre nosotros y sobre cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.